Y ojo, porque también leo que habéis publicado que a Granados lo envían al banquillo de los acusados por cuarta vez en plena recta final de otra pieza de la Púnica. En este caso sería otra pieza por adjudicaciones de suelo público y transportes en la Comunidad de Madrid. Granados, que era una de las manos derechas de Esperanza Aguirre. Sí, bueno, es raro que Esperanza Aguirre, que lleva años como adalid de la nueva ética, no haya salido hoy hoy y la semana pasada y desde que empezó el juicio de Granados a decir nada, ¿no? Efectivamente, esto es la pieza por el suelo, donde la Fiscalía pide, creo que son 42 años para Granados, donde uno de los principales acusados, por cierto, es López Madrid, el compillogui del rey en su día. Imagino que ahora ya no son compillogis, pero era el compillogui del rey. Eso lo escribía la reina, creo, lo de compillogui. Mensajes que se filtraron en su momento, efectivamente. Está terminando la pieza de las contrataciones por los ayuntamientos controlados por el PP de una empresa que se llama Whiter Music, pero fíjate, lo más interesante sigue sin tener fecha de juicio, que es la conocida como fecha 9, cuya instrucción terminó, no os caigáis de espaldas, en enero del 2022. Estamos en junio del 2026 y seguimos sin fecha para esa pieza sobre la financiación irregular del PP madrileño, que ya consiguieron en su día, con una instrucción, en fin, no, vamos a decir, no demasiado incisiva, que ni Esperanza Aguirre ni González estuviesen en esa pieza, pero yo creo que después de 4 años y medio, la Audiencia Nacional en algún momento debería encontrar fecha para que se juzgue este asunto, ¿no? 4 años y medio y a la espera del juicio para la financiación irregular de la Púnica. Pieza 9. Darles una pista, pues en verano creo que ya no va a ser, pero sería interesante que en esta década lograsen juzgar. Antes vean esto, porque conversación Esperanza Aguirre Abascal. Se ha dicho siempre, colocado a Abascal cuando llegó a Madrid en un chiringuito de Esperanza Aguirre, cobrando un buen sueldo y se decía, currando poco. Pero ella dice, bueno, realmente yo no había creado el chiringuito, aunque sí te coloqué porque había una vacante. Esta conversación. Aprovecho para decir que cuando viniste a Madrid yo no inventé ningún chiringuito para ti. Yo lo que hice fue ofrecerte una plaza que estaba vacante, de chiringuito nada, y yo no lo había creado. Lo había creado, no recuerdo si Leguina o Alberto Ruiz Gallardón. Sí, una agencia de protección de datos. Pero lo bueno es que lo cerramos, porque eran instituciones que no hacía falta que existieran. La cerramos, como claro, yo cerré muchas cosas cuando vino la crisis. O sea, vamos a ver, Maraña, que yo me entere. O sea, dice, no servía en la institución porque hasta la cerramos, pero colocarte te coloqué, aunque no estaba creado por mí, se había creado previamente, pero yo te coloqué. Que lo sepas que te coloqué yo, pero no lo había creado yo. En fin. Pero está bien la precisión, Maraña. Porque dicen, no era un chiringuito. Entonces hay que deducir que era una paguita, que son los términos que ellos utilizan. Valía la paguita, aunque no hubiera chiringuito, que ya estaba creado, ¿no? Hay que decir pero que luego después, dicen que lo cerraron porque no servía. La Agencia de Protección de Datos Autonómica se refieren a eso. Pero es que luego el sucesor de Aguirre, Ignacio González, montó otro chiringuito para Abascal. Una fundación. La del mecenazgo aquella. Claro, cobraba 82.000 euros. Era un tercio del presupuesto de esa fundación, era la paguita de Abascal. Es decir, que, bueno, pues es que simplemente que además hagan risas con ese asunto, pues es el valor que le dan ellos a lo público, ¿no? Es evidente. Bueno, mucha risa, ¿no? Bueno, porque evidentemente te ríes y tal, pero a él se ve que no le gusta un pelo, que está con la sonrisa. Y dice, bueno, lo bueno es que lo cerramos porque era un chiringuito, porque es precisamente lo que ellos están denunciando, con lo cual le deja bastante... Él no dice la palabra chiringuito, claro. No, pero dice... Aquí no decimos, aquí hasta cuando se trata de Abascal, no decimos lo que no ha dicho Abascal. Vamos a ver lo que dice, pero él no dice chiringuito. Lo bueno es que lo cerramos. Porque no servía. Porque no servía, exactamente. Vean este momento. Es buenísimo. Yo no inventé ningún chiringuito para ti. Yo lo que hice fue ofrecerte una plaza que estaba vacante. Yo no lo había creado. Sí, una agencia de protección de datos. Nada menos. Sí. Pero dice, Sara Santolaya, ¿cómo lo ves? Agencia de Protección de Datos. Realmente estaba ahí, pero no lo creé yo, pero te coloqué. Y luego lo cerramos porque no servía. Han ido a hacer esta especie de charla... Es en The Objective, una charla en The Objective. Sí, esta especie que nos han de cedido charla. estas imágenes y se lo agradecemos, ¿eh? Sí, muchas gracias The Objective por todo. Han ido a hacer esta No, por especie todo no, por estas imágenes. Por todo, por su rigor que les caracteriza, que ya sabemos todos que es mucho. Dicho esto,
Han ido a hacer esta especie de charla a un bar y resulta que de todos los que había en la sala, el único que ha trabajado en toda su vida era el camarero. Porque tanto Abascal, que lleva toda su vida viviendo de chiringuitos, de paguitas, aquí reconoce que incluso donde le enchufa, ese enchufismo que ahora denuncia, pero que se benefició toda su vida la señora Esperanza Aguirre, resulta que no servía para nada. ¿Dónde ha estado Santiago Abascal su vida laboral? Él mismo reconoce que no servía para nada. Él mismo reconoce que no hacía lo que debía hacer o que el funcionamiento no era útil. El mismo tipo que ahora se llena la boca hablando del dinero público, hablando de las paguitas, de las subvenciones a los inmigrantes, de los chiringuitos feministas. Resulta que es el mismo tipo que ya muy joven aprendió lo que era un chiringuito, que ya muy joven cobró una paguita, que ya muy joven supo cómo más o menos presuntamente estafar a lo que es los servicios públicos y lo que es el poder trabajar dignamente, que parece que ninguno de los dos lo ha conseguido hasta ahora. Este momento en el que parece que hablan con naturalidad y Abascal reconoce que le colocaron algo que no servía. Es que no pierdan detalle, no pierdan detalle. Aprovecho para decir que cuando viniste a Madrid yo no inventé ningún chiringuito para ti. Yo lo que hice fue ofrecerte una plaza que estaba vacante, de chiringuito nada, y yo no lo había creado. Lo había creado, no recuerdo si Leguina o Alberto Ruiz Gallardón. Sí, una agencia de protección de datos. Pero lo bueno es que lo cerramos, porque eran instituciones que no hacía falta que existieran. La cerramos como Claro, yo claro. cerré muchas cosas cuando vino la crisis. Lo bueno es que lo cerramos ya, pero previamente antes te colocó. Ane Ibarzábal, claro, hay datos porque fue colocado. Luego en la Fundación del Mecenazgo había un dinero. Ane. Bueno, Jesús, fue en 2010 cuando Esperanza Aguirre nombró director a Santiago Abascal de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. Estuvo al frente 3 años hasta que la propia Comunidad de Madrid, como escuchábamos a Esperanza Aguirre, decidió cerrarla, disolverla en diciembre de 2012. Pues bien, durante todo ese tiempo, el líder de Vox cobró un sueldo público superior entonces al del presidente del gobierno. Hablamos de que se le asignó un salario de casi 82.500 euros al año, con un complemento de productividad de 11.300 euros, más de 93.000 euros al año. Gracias, Ane. Estas cosas que no se las van a contar en otros programas, está bien que las tomemos en cuenta, creo yo, entre otras cosas porque, claro, es el propio Abascal el que dice, lo cerramos porque no hacía falta que existieran. ¿Y se devuelve el dinero de los chiringuitos o qué pasó? No. Alberto, A ver, Sara. lo que pasa que aquí hay un doblete, ¿no? Porque sobre todo lo importante es que después se va, por cierto, no tan jovencito Sara, porque ya tenía casi 40 años, a la fundación esta del Patrocinio Social y el Mecenazgo, que esa, si no me equivoco, sí que fue creada en tiempos de Esperanza Aguirre, aunque quien lo colocó ahí fue Ignacio González, entonces presidente de la Comunidad de Madrid, con un salario casi cercano también a los 100.000 euros. Y de ahí también estuvo pues el señor Santiago Abascal chupando y luego reconociendo que también era un organismo que no tenía, en fin, pues mucho recorrido. No, Lo si grave la de todo edad esto... No le importa a Abascal para llevarse terminas, una vida Alberto, padre. Lo grave de todo esto es, es que es absolutamente incoherente estar hablando de organismos en los que tú mismo has estado trabajando y chupando el erario público, para luego decir que hay un montón de organismos precisamente del erario público de los que chupan otros que no son para nada necesarios. Claro, cuando dices una cosa pero has practicado, pues ¿quién te va a creer? Dicho de otra forma, Sara, estamos hablando de alguien que señala a colectivos de gente que trabaja, por ejemplo, migrantes que trabajan y además por muy poco dinero y de sol a sol, los señala casi cada día y luego resulta que él ha cobrado y muy bien por estar en algo que él mismo dice textualmente, lo cerramos porque no hacía falta que existiera. Este es Santiago Abascal. Sara. Bueno, la realidad es que a Abascal nunca le ha importado qué edad tener para poder pegarse la vida padre, viviendo de chiringuitos y paguitas. La realidad es que Santiago Abascal denigra a trabajadores como los que se matan de sol a sol en la fresa de Huelva, cuando hacen más horas y hacen una jornada de un mayor riesgo de la que va a hacer Santiago Abascal en toda su vida. Santiago Abascal siempre ha vivido de los chiringuitos, de las paguitas, de las subvenciones, incluso a día de hoy vive de un salario público, pero tiene la cara de intentar criticar y de intentar ilegalizar el trabajo que hacen muchas personas migrantes y muchas mujeres en este país. Solo en la cola de la gente que está tramitando su regularización hay mucha más vida laboral que en todo el currículum de Abascal. Bueno, has publicado, Manuel, la Xunta de Galicia registró como contratos menores 2 millones en adjudicaciones a empresas vinculadas al entorno familiar de Feijóo que superan el límite legal. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Sí, efectivamente hemos analizado los contratos en la propia plataforma de contratación de la Xunta, es decir, su información oficial. La Xunta lo registró como contratos menores y en los últimos 5 años hay 32 contratos a Eulen, que es una empresa donde la hermana de Feijóo es desde hace bastantes años la principal directiva para el noroeste, y 3 contratos a Universal Support, que es una firma de telemarketing donde es director comercial el cuñado de Feijóo. Estos contratos figuran como contratos menores. Los contratos menores tienen un límite legal, 15.000 o 40.000 euros, dependiendo del tipo de contrato que sea, y por encima de esa cifra no pueden figurar como contratos menores. Y sí, están así. Llamamos, lógicamente, a la Xunta para conocer su versión. Hubo durante semanas un intercambio de información, no fue fácil, pero por resumirlo, la Xunta dice que realmente están como contratos menores por errores o porque la codificación les obliga a presentarlos así, por incidentes con la codificación, por ser literal, ¿no? Bueno, yo no sé si esa es la realidad, pero yo lo que creo es... Ya hace unas semanas hablamos de contratos con sanidad, la disculpa fue la misma, y yo lo que creo es que sería bueno que la Xunta consiguiese tener una plataforma donde lo que inscribe como contratos menores sean contratos menores y lo que sean otro tipo de contratos, pues lo inscriban de otra forma, ¿no? Porque si no, además es perjudicial para la transparencia, porque una de las cuestiones de inscribir una adjudicación como contrato menor es que las exigencias, las obligaciones de transparencia son mucho menores, valga la redundancia, ¿no? Basta contar unos datos muy simples. Y bueno, y esto es lo que hemos publicado hoy en público, efectivamente.